lo que debes saber sobre oxigenoterapia. Primero que nada, buenas tardes. Este evento está organizado por los estudiantes de segundo semestre de terapia respiratoria de la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, carrera coordinada por la profesora Iliana Segura, y esperamos que sea una experiencia enriquecedora para cada uno de ustedes. Antes de comenzar, tenemos un anuncio especial para agregarle un toque más emocionante a este webinar. Hemos preparado una encuesta para aquellos que no son estudiantes ni profesores. Y sí, eso es para poder evitar algunas trampas de conocimiento interno. La dinámica es sencilla. Respondan las preguntas del formulario que estará disponible en el chat durante todo el webinar, pero cerrará casi al final, justo antes de anunciar al ganador. Al final. ¿Y qué gana el mejor? Bueno, una transferencia directa a su cuenta de Yape, porque queremos reconocer el esfuerzo y premiar su conocimiento. Así que si están listos para aceptar el reto, no pierdan el tiempo y participen. Este evento no solo se trata de aprender, también de divertirnos mientras lo hacemos. ¿Y quién será el ganador? Bueno, eso lo sabremos al final del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, comenzamos con lo importante. Le doy la palabra a Rebeca, quien nos explicará en qué consiste la oxigenoterapia y cuál es su propósito. Rebeca, adelante. Muy buenas tardes a todos. Bueno, para comenzar con el tema de la oxigenoterapia, primero debemos saber qué es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es un tratamiento médico en el cual el oxígeno suplementario se administra al paciente para mejorar el intercambio gaseoso que ocurre en sus pulmones, por ende aumentar la cantidad de oxígeno disponible a sus tejidos. Es un tratamiento fundamental para pacientes con problemas respiratorios o que tengan afecciones en un adecuado suministro de oxígeno. Es un procedimiento en el cual el oxígeno suplementario se administra a través de diversos dispositivos como pueden ser las mascarillas simples o cánulas nasales. Eh, la siguiente diapositiva. Ok. El propósito de la oxigenoterapia. El principal propósito de la oxigenoterapia es corregir la hipoxemia, que es la disminución de los niveles de oxígeno en sangre. En la siguiente diapositiva. Ok, gracias. Algunas condiciones médicas que requieren la oxigenoterapia, podemos mencionar la neumonía, el EPOC, la insuficiencia cardíaca congestiva, las crisis asmáticas severas, también las enfermedades intersticiales del pulmón, también lesiones traumáticas o situaciones de emergencia. En la siguiente diapositiva. Ok. Algunos datos históricos de la oxigenoterapia podemos mencionar que en 1771 Carl William Schelling, un farmacéutico químico sueco-alemán, descubrió el oxígeno y lo denominó aire de fuego. Sin embargo, este descubrimiento se atribuyó durante mucho tiempo a Joseph Priestley, un teólogo inglés que lo descubrió años más tarde. Por otra parte, tenemos a Anthony Lavoisier, que aunque no fue su descubridor en sí, es reconocido por el avance científico de la naturaleza del oxígeno y también su función en la respiración. Schilling y Priestley pudo repetir ahora sus experimentos con un equipo de laboratorio más sofisticado y este descubrimiento lo denominó oxígeno y demostró que se trataba de un elemento químico. La siguiente diapositiva, por favor. Ok. También otro dato que podemos mencionar es que en 1795 Thomas Vidus y James Watt colaboraron juntos en una obra titulada Consideration on the Medicinal Use and Production of Factitious Air, una obra donde Vidus, un médico, se centró más que todo en el estudio de diversos gases en el cuerpo y Watts, un ingeniero, se aportó su producción en estos gases. Otro dato que podemos mencionar es que en 1798 Thomas Vidus fundó un instituto de neumología en Bristol, Inglaterra, donde se estudiaban diversos gases como el oxígeno y el óxido nitroso. También en 1885
el doctor George Hossalpert hizo su primer uso registrado de oxígeno a un paciente de neumonía y estableció sus principios en los cuidados intensivos. La siguiente diapositiva. Ok. La importancia del oxígeno en el organismo. Bueno, el oxígeno es importante en lo que es la producción de energía durante el proceso de la respiración celular. El oxígeno eh, es importante para generar esta energía que necesitamos en nuestro cuerpo. También en la eliminación de los desechos. Además, durante este proceso de la respiración celular, además de generar energía, también genera como subproducto el dióxido de carbono, que este es un gas que, como sabemos, es tóxico a altas concentraciones y debe ser eliminado. Entonces, el oxígeno, por así decirlo, ayuda a los pulmones a eliminar este gas a través de la exhalación. También el oxígeno es importante en la oxigenación de órganos y tejidos. Es transportado a través de la hemoglobina en los glóbulos rojos hacia todo el cuerpo. También mantiene un equilibrio, un metabolismo, que estas son funciones básicas que el cuerpo realiza para mantenerse con vida. Podemos mencionar como ejemplo la regulación de la temperatura corporal. También el oxígeno es importante en el sistema inmunológico, porque las células inmunitarias como los neutrófilos y los eosinófilos necesitan oxígeno para generar especies reactivas de oxígeno que son compuestos que ayudan a combatir ciertos patógenos como virus y bacterias en distintas infecciones. Gracias. Ujú. Bien, gracias Rebeca. Ahora continuamos con Jeremy, que nos explicará lo que ocurre si el oxígeno no cumple su función en el organismo. Adelante, Jeremy. Muy buenas tardes a todos. Bueno, yo le voy a explicar un poco sobre qué ocurre si el oxígeno no cumple su papel. Bueno, como sabemos, el oxígeno, el, el oxígeno cumple un papel muy fundamental en el metabolismo celular, especialmente en el metabolismo aeróbico, ya que es la vía más eficiente para generar energía en las células. El metabolismo celular abarca todo lo que tiene que ver con las reacciones químicas necesarias para mantener las funciones vitales de la célula. Y el oxígeno interviene de manera directa en lo que vienen siendo las etapas donde se produce más cantidad de energía para la célula. Si el oxígeno no cumple su función en la respiración celular y el metabolismo celular, el cuerpo sufre unos efectos negativos, como lo pueden ser daño y muerte celulares, que esto es debido a que por la falta de oxígeno, las células no pueden producir energía necesaria para mantener sus funciones vitales, como lo son el, la reparación celular, la síntesis de proteínas y también el equilibrio de los niveles de iones. Esto puede llevar a un desequilibrio iónico, lo que trae consigo la muerte celular por necrosis o apoptosis, que significa muerte celular programada. Por otro lado está la disfunción de órganos vitales. Esto por una hipoxia prolongada o severa, los órganos vitales sufren un crítico daño y estos órganos son como el cerebro, el corazón y los riñones. Por la falta de oxígeno podrían llegar a fallar. También está la muerte neuronal que puede pasar en cuestión de minutos por una hipoxia severa. Por otro lado está la hipoxia sistémica, que debemos entender como hipoxia en la falta de oxígeno en los tejidos del cuerpo. Si el oxígeno no cumple su papel en la respiración celular, se puede producir una hipoxia generalizada. Los síntomas iniciales de la hipoxia son insuficiencia cardíaca, dificultad para respirar, cianosis, que es la coloración azulada de la piel. También está
lo que es la fatiga extrema. Si la hipoxia no se trata adecuadamente, puede esto progresar a una insuficiencia orgánica y posteriormente la muerte. También tenemos otro problema que es la acidosis metabólica, que esto es cuando las células no pueden eliminar los subproductos ácidos como los subproductos lácticos como el ácido láctico, y esto provoca que haya un desequilibrio en el pH de la sangre. Esto es lo que conocemos como acidosis metabólica. Cuando esto sucede, cuando esto le pasa a un paciente, su estado empeora debido a que los procesos enzimáticos y metabólicos del cuerpo requieren oxígeno, y sin esto pues no pueden pasar. Por último, paro respiratorio y cardíaco. Si la hipoxia es extrema o muy prolongada, puede ocurrir un paro cardíaco o respiratorio. Esto debido a que los músculos respiratorios y el corazón no pueden funcionar de manera adecuada sin oxígeno. Y si esto no se trata rápidamente, puede ocurrir la muerte. Gracias. Ok, Bien, eh, vamos a tomar un momento para revisar el chat para que se pueda llegar a responder las preguntas que hay. bueno, como primera pregunta tenemos la pregunta de Esther Pitti y dice, ¿cómo ayuda la oxigenoterapia a los pacientes con problemas respiratorios a mejorar su calidad de vida? Ok, bueno, la oxigenoterapia ayuda a los pacientes al aumentar la cantidad de oxígeno eh, a nivel, eh, a nivel de la sangre, los ayuda a una buena oxigenación para sus órganos vitales para que puedan funcionar adecuadamente. También puede ser en aliviar sus síntomas respiratorios como la disnea o también la cianosis. La segunda pregunta la escribió Natalie y ella pregunta que ¿qué papel tiene el oxígeno en la salud del corazón y el cuerpo? Ok, ok. El oxígeno es importante para la vida, como ya sabemos. Entonces, el oxígeno se utiliza, todas las células de nuestro cuerpo utilizan el oxígeno para generar energía. Esto para que podamos funcionar adecuadamente, correctamente. Entonces, si no hay suficientes niveles de oxígeno, puede desencadenar varios problemas. Al no llegar, por ejemplo, suficiente oxígeno al cerebro, puede ocasionar problemas como accidentes cerebrovasculares o también órganos vitales que el corazón, al no llegar el suficiente oxígeno, también puede ocurrir un paro, un infarto. Bueno, por aquí en el chat tenemos la pregunta de la licenciada y profesora Iliana Segura y ella pregunta que ¿cuándo sabemos que es tóxico el oxígeno? Eh, bueno, eh, el oxígeno, al ser altas concentraciones por mucho tiempo, esto puede ser tóxico porque es como una saturación que se le da al paciente. Entonces, tiene que ser el oxígeno suplementario tiene que ser medido, por así decirlo, tiene que ser eh, controlado, controlado con las distintas pautas eh, que debemos saber para oxigenar al paciente correctamente. Por aquí en el chat también tenemos de nuevo otra pregunta de Esther Pitti y ¿qué se debe realizar para decidir si alguien necesita oxigenoterapia? Eh, bueno, primero sería revisar su saturación de oxígeno. Si su saturación de oxígeno está menor a 90%, ya indicaría que hay una hipoxemia y necesitaría ya
suplir ese oxígeno que no está llegando correctamente. Bueno, aquí Aleí Castillo em, dice que en valores gasométricos, ¿cómo nos damos cuenta que hay una acidosis respiratoria? Em, en valores numéricos, bueno, ahorita esa pregunta se las debo. Tal vez más adelante otros compañeros se las puedan responder, así que se las debería esa pregunta. Gracias. Entonces, Muchas gracias, Rebeca, por tus respuestas. sí. Muy bien, gracias por esas aclaraciones y gracias por preguntar. Ahora damos paso a Brenda, quien abordará el tema de la hipoxemia, tanto en situaciones agudas como crónicas. Brenda, adelante. Bien, buenas tardes, profesores, compañeros y público presente. Como dijo mi compañera Luisa, yo les estaré hablando sobre las situaciones de hipoxemia aguda, ya que la oxigenoterapia en este tipo de situaciones merece comentarios específicos, ya que esta tiene unas características bastante especiales. En primer lugar, esta puede estar indicada en pacientes que pueden tener unas PO2 superior a los 60 milímetros de mercurio. Sin embargo, puede ocurrir un deterioro en el aporte tisular. Esto se puede deber a un bajo gasto cardíaco secundario a un shock cardiogénico o bien en una anemia aguda. Otro aspecto diferencial es que esta hace referencia a los niveles de FiO2 necesarios en los sistemas de dispensión. Las personas con insuficiencia respiratoria, estas presentan una taquipnea intensa con grados altos de ventilación, lo que hace que requieran una cantidad de oxígeno bastante elevada, y esto se logra con los dispositivos de alto flujo y también con las mascarillas de Reureiki parcial, las cuales cuentan con una bolsa reservorio que nos ayuda a darle un 70% de oxígeno al paciente. En este tipo de situaciones se pueden encontrar dos indicaciones bastante frecuentes y hacen referencia según haya o no hipoxemia. En primer lugar, se encuentra la hipoxemia arterial. Esta es muy frecuente y cuenta de algunos mecanismos fisiopatológicos como el desequilibrio ventilación-perfusión. Es porque la oxigenoterapia depende de la relación ventilación-perfusión en las diferentes áreas del pulmón, y bueno, esta puede ser impredecible. Lo que son el asma, las neumonías, las atelectasias y la bronquiolitis son ejemplos de enfermedades que entran en este mecanismo. También tenemos lo que son la hipoventilación alveolar, ya sea central o periférica, pues la oxigenoterapia corrige rápidamente lo que es la hipoxemia. Si bien el objetivo fundamental en estas enfermedades es restaurar la ventilación. En este grado se incluyen las enfermedades como neuromusculares y también las expresiones respiratorias por fármacos. Y otro mecanismo es la hipoxemia, la hipoxia tisular sin hipoxemia, ya que la oxigenoterapia puede estar indicada pese a haber una PO2 superior a los 60 milímetros de mercurio, ya que puede existir un deterioro en el aporte tisular, y pues resulta imprescindible la corrección de la causa subyacente con el fin de mejorar la oxigenación. Lo que son el shock hipovolémico, la anemia y la insuficiencia cardíaca son situaciones de bajo gasto cardíaco. La oxigenoterapia en este tipo de situaciones debe finalizar cuando el paciente ya tenga una PO2 superior a los 60 milímetros de mercurio, lo que corresponde a una saturación del 90%. Este, en
pacientes sin hipoxemia, se suspende la oxigenoterapia cuando el paciente presente un equilibrio ácido-base y su estado clínico nos indique que ya está libre de riesgo. También les estaré hablando sobre las situaciones de hipoxemia crónica. ¿Pueden pasar la diapositiva, por favor? ¿Ok? En pediatría, la oxigenoterapia domiciliaria tuvo sus inicios con los lactantes que padecían de enfermedades pulmonares crónicas neonatales, ya que estos presentan el grupo más importante de pacientes con este tipo de atención. Y Pitney en 1976 él publica el acta precoz de los pacientes pediátricos que recibieron este tratamiento y posteriormente esta técnica se utiliza en otros pacientes pediátricos con hipoxemia crónica. El objetivo fundamental de la oxigenoterapia domiciliaria es tratar la hipoxemia crónica o intermitente derivada ya de la enfermedad base que presente el niño, y aunque no hay situaciones como muy específicas para iniciar el tratamiento, se recomienda su inicio en casos de hipoxemia con desviaciones estándares por debajo eh, de lo esperable en un niño que respire el aire ambiente. También se encuentran los periodos de saturación en la apnea durante el sueño, este, inferior a los 90% por ciento de saturación de oxígeno eh, en más del 20% del tiempo registrado, y también la presencia de hipertensión pulmonar, la hipertrofia ventricular o la poliptamia secundaria a hipoxemia crónica, aunque estas últimas no son muy frecuentes encontrarse en los niños. Gracias. Muy bien, revisemos el chat nuevamente, Alana. Bueno, aquí hay una pregunta sobre Cristel Cedeño y ella pregunta qué estrategias se usan para prevenir problemas de oxígeno bajo. Bueno, estas se pueden prevenir teniendo un ambiente saludable, no fumando ni exponiéndonos al humo de segunda mano, este, seguir los tratamientos y ya se presenta alguna enfermedad, ya sea pulmonares o cardíacas, y pues en este también se puede incluir lo que es la rehabilitación pulmonar, ya que esta lo que nos permite es mejorar la capacidad respiratoria. Muy bien, listo, gracias Brenda. Vamos a profundizar en los métodos de administración de oxígeno y para ello le cedo la palabra a Kelly. Muy buenas tardes, público en general. Mi nombre es Lía Zamudio, soy coordinadora del webinar asignada por la profesora Iliana. Les quiero pedir disculpas primeramente porque nuestra compañera Kelly, por factores externos, no nos puede acompañar el día de hoy. Así que para brindarles una calidad de información y no ver el cronograma interrumpido, voy a presentar por ella los diferentes tipos de métodos de administración de oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, existen sistemas de alto flujo y bajo flujo. Ambos tienen ciertas diferencias a la hora de administrarlos con el paciente y también son diferentes dispositivos los que se usan.
Generalmente el sistema de bajo flujo suele darle al paciente lo que es una menor fracción de oxígeno del necesario, los mantiene estable o también según su condición los puede sacar de una hipoxia. Eh, y el sistema de alto flujo generalmente le da o le brinda al paciente lo que es oxígeno eh, que el necesario o arriba de este siempre y cuando este lo tolere. Para administrar o para ver los sistemas de oxígeno se ven bastante lo que es en qué condición está el paciente. En los sistemas de alto flujo podemos encontrar lo que es la mascarilla Venturi. En algunas literaturas pueden encontrar otros dispositivos, pero en las más actualizadas estas son las únicas que se encuentran. Son máscaras que logran proporcionarle altas, como ya había dicho, altas fracciones de oxígeno al paciente, lo que es una PO2 aproximadamente. Se puede encontrar en algunos libros de 24 a 50%, con una cantidad oscilante de entre 3 y 15 litros. En el caso de los sistemas de bajo flujo podemos encontrar lo que son los dispositivos como las cánulas nasales, que estas corren con la ventaja que pueden darle cierta libertad de expresión al paciente. Pueden expectorar, pueden llegar a comunicar si sienten alguna incomodidad, pueden también lo que es poder seguirse comunicando cómo ellos se sienten que van saliendo de su condición. Estas pueden dar un flujo de 1 a 6 litros por minuto y una PO2 del 24 al 44%. En el caso de lo que son las máscaras simples, estas proporcionan un PO2 mayor que las cánulas nasal y aunque ya que aumenta el tamaño del reservorio, las máscaras contan de 2 puertos laterales de orificios pequeños a los lados que permiten la entrada y salida del flujo respiratorio. A veces, cuando pasan de las cánulas nasales a las mascarillas, los pacientes sienten que no lo pueden tolerar, es por el sentido que se pueden sentirse un poco encerrados o agobiados. También tenemos lo que son las mascarillas facial con reservorio, perdón, que es una mascarilla simple con un reservorio y puertos laterales que permiten la entrada y en situaciones de emergencia, estas proporcionan mejor, también proporcionan mejor oxígeno que las máscaras facial de oxígeno simple. Estas ofrecen un flujo de alrededor de 10 a 15 litros por minuto y una PO2 alrededor de 60 y 80%. En el caso del casco cefálico se utiliza más lo que es para el bebé. En este suele tener bastante cuidado porque al ser estos apenas están desarrollando su sistema respiratorio, pueden tener algunos efectos secundarios que van a verlo más adelante con mis compañeros y se tiene que tener es control. Independientemente del sistema de alto o bajo flujo, siempre hay que estar pendiente del paciente y tener un control a la hora de suministrarle oxígeno. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva es la que realiza por medio de métodos artificiales como las máscaras faciales, pero sin intubación o sin entrar en el sistema del paciente. Se ha demostrado que es una alternativa bastante eficaz, ya que disminuye la incidencia de complicaciones y también que reduce lo que son los costos. Actualmente se pueden indicar lo que es en edema pulmonar agudo, cardiogénico o en insuficiencia respiratoria hipercápnica. En secuencia de enfermedades pulmonares como la EPOC también se pueden ver y podemos ver entonces en contraparte lo que es la ventilación mecánica invasiva, que también es conocido como la ventilación mecánica tradicional en algunas partes o en alguna literatura, se realiza a través de un tubo endotraqueal. Es un procedimiento en el cual se coloca una cánula o una sonda en la tráquea para abrir las vías respiratorias en fin de suministrarle a la persona oxígeno. Estas sí penetran al paciente, por así decirlo, y es por eso que existen ciertas diferencias, incluso a la hora de
el FiO2 del paciente. Muchas gracias. Muy bien, por lo visto no tenemos preguntas, así que podemos seguir. Dentro de esto tenemos un tema importante a tratar, que son los efectos secundarios de la oxigenoterapia. Le paso la palabra a Brittany. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto tener para mí la palabra hoy de poder explicarles un poco acerca de este tema tan importante. Y bueno, primero tenemos un punto a considerar y es que el aporte de oxígeno suplementario es una herramienta pues bastante vital en los hospitales porque como sabemos el oxígeno es un gas esencial para nosotros, pero cuando tenemos alguna condición que requiere que utilicemos el oxígeno suplementario, es muy importante pues tener en cuenta ciertas consideraciones para evitar efectos adversos tales como la sequedad y daño en las vías respiratorias, el cual se produce cuando tenemos el aporte de oxígeno suplementario a altas concentraciones durante un tiempo muy prolongado sin un humidificador, lo que puede resecar las vías respiratorias y hacerlas más susceptibles a infecciones y agentes patógenos externos. Como segundo punto tenemos la toxicidad por oxígeno, porque como bien sabemos todos en un refrán bien conocido, todo en exceso es malo y aunque el oxígeno es vital para nuestro cuerpo, en dosis muy altas pues también puede ser nocivo para nosotros. También tenemos la retención de dióxido de carbono o hipercapnia. Hay que tener muy en cuenta la ventilación a la hora de tener el oxígeno suplementario en algún paciente, de inducírselo pues porque si tenemos un esfuerzo respiratorio bajo, podemos desarrollar una hipercapnia y pues se deprime el centro respiratorio cuando tenemos altas dosis de dióxido de carbono en nuestro cuerpo. También podemos tener riesgos en bebés prematuros, como son los neonatos que nacen antes de tiempo, tienen eh, deficiencia en algunos sistemas, por ejemplo, en su sistema nervioso y en sus pulmones están muy debilitados. Entonces, esto es algo bastante frágil y hay que administrar la oxigenoterapia con mucho cuidado en ellos porque pueden desarrollar diversas patologías, entre ellos pueden desarrollar una retinopatía del prematuro. También tenemos riesgos de incendios. El oxígeno es un gas bastante inflamable, entonces cuando lo manipulamos hay que tener muy en cuenta no tener, pues digamos, chispas o llamas cerca de él porque podrían causar algún incendio. Y también tenemos la dependencia psicológica, que esto ocurre principalmente cuando tenemos algún paciente con oxígeno suplementario durante bastante tiempo y este paciente se acostumbra a esas dosis de oxígeno y ya cuando se lo quitamos, a pesar de que él pueda respirar de forma correcta sin él, va a sentir como un cansancio extremo y va a sentir que su solo oxígeno no es suficiente. Entonces, pues también hay que tener esas consideraciones en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, la intoxicación por oxigenoterapia se da cuando tenemos altas concentraciones de oxígeno suplementario durante un tiempo muy prolongado. Bien, hay que tener mucho cuidado y tener en consideración la patología del paciente y el método de oxigenoterapia que le vamos a aplicar, porque si le damos más oxígeno del que requiere puede incurrir en la intoxicación dando principalmente fallas en el sistema respiratorio y en el sistema nervioso central, donde el sistema respiratorio puede terminar en un edema eh, y en el sistema nervioso central pueden ocurrir convulsiones e incluso inducir al coma por el exceso de oxígeno, porque como lo dije, en exceso es nocivo para nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok.
También, pues ya con todas estas consideraciones en cuenta, vamos a entrar a las medidas para evitar riesgos de toxicidad, que es principalmente un monitoreo constante de la saturación, donde este nos va a indicar los niveles de oxígeno que tenemos nosotros presentes en nuestra sangre para, según la patología del paciente, verificar si los rangos de oximetría están en un valor correcto. También tenemos una evaluación del paciente donde vamos a ver su historial clínico y la historia de su enfermedad actual, donde allí vamos a poder darle un método de oxigenoterapia adecuado según la patología o condición que él presente en ese momento. También debemos tener en cuenta el uso adecuado del equipo, donde vamos a verificar que toda nuestra indumentaria que vamos a utilizar para el aporte de oxígeno suplementario esté en óptimas condiciones. También tenemos que cuidar nuestras interacciones con otros medicamentos externos, ya que hay ciertos medicamentos que al aplicarse cuando estás en un tratamiento de oxígeno pueden reaccionar negativamente con él y teniendo, por así decirlo, un efecto adverso en el paciente. También debemos controlar la duración del tratamiento y no aportarle más del tiempo que realmente el paciente requiere el aporte de oxígeno suplementario para no incurrir en la intoxicación o en la dependencia, perdón, del oxígeno y tener un seguimiento constante de los valores que presenta el paciente para administrar el oxígeno de forma correcta y nuevamente no recurrir en estas fallas anteriores. Muy bien, gracias, Ritani. Alana, tomamos un momento para revisar otra vez el chat. Bueno, por aquí tenemos algunas preguntas de hace rato y, por ejemplo, Génesis ya había realizado una pregunta en la parte de arriba. ¿Desde cuánto tiempo se puede considerar el oxígeno es tóxico y a qué concentración? Bueno, esto depende más que nada de la patología que presente el paciente, porque vamos a decir, un paciente que presente un ataque de asma no puede utilizar, vamos a decir, unas puntas nasales a una baja concentración porque el oxígeno que se le está suministrando no es suficiente para satisfacer las necesidades respiratorias que el paciente tenga en ese momento. Entonces, pues digamos, tenemos que tener unas concentraciones más altas con otro equipo. Bueno, por aquí pregunta Diego, ¿qué se puede hacer para reducir los efectos secundarios de la oxigenoterapia? Tenemos que tener principalmente en cuenta el monitoreo constante del paciente con oxímetro de pulso y también con una gasometría para verificar constantemente los niveles de oxígeno en sangre y así pues mitigar, digamos, o prevenir la intoxicación por esto. Samuel Delgado pregunta, ¿existe alguna concentración establecida para que no se dé la sequedad? ¿Algún estudio que establezca una concentración promedio o simplemente depende de la necesidad del paciente? Realmente depende de la necesidad del paciente porque como lo dije, dependiendo de la patología, realmente necesita un equipo, ya sea de alto o bajo flujo, a una concentración diferente para suplir las necesidades respiratorias que el paciente tenga en ese momento. Esto es una pregunta más para Lía, que habló sobre la ventilación mecánica invasiva y cómo se sabe cuando se debe utilizar ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Buenas. Bueno, cuando le suministramos al paciente oxígeno en la ventilación mecánica no invasiva y no podemos sacar al paciente de su condición o no vemos que desarrolle alguna mejora, entonces es cuando se decide intervenir y se sabe que ya se tiene entonces que cambiar
de tratamiento y provoca que se cambie ya entonces a la invasiva. Pero generalmente siempre se inicia es con la no invasiva. Por acá pregunta Andrea Araúz, ¿qué circuito o dispositivos de bajo flujo es de primera opción en oxigenoterapia y por qué? Siempre se inicia con la más baja, claro, considerando las patologías del paciente como se ha mencionado anteriormente. Lo que siempre, las primeras opciones están lo que son las cánulas nasales y la mascarilla simple. Dependiendo de eso, entonces se van cambiando los tratamientos. Ok, muy bien. Gracias Brittany y Lía por haber dado esas explicaciones súper claras. Y ahora, pues para cerrar, tenemos un tema que es muy importante, es el futuro de la oxigenoterapia. Les doy la palabra a Jeremy, que nos hablará sobre esto. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la oxigenoterapia del mañana es un tema que nos mantiene a la expectativa a todos y más a nosotros, pues, que estudiamos esta carrera que es terapia respiratoria, para saber qué avances habrán, qué dispositivos nuevos, qué tratamientos nuevos para los pacientes. Y aquí tocamos tres puntos puntuales que los voy a citar aquí, que dice el primero, que se han creado dispositivos que regulan automáticamente el flujo de oxígeno según las necesidades de cada paciente, asegurando saturaciones de oxígeno estables. Esto demuestra un gran avance en la personalización de la atención médica, perdón, lo que puede reducir riesgos asociados a niveles de oxígeno inadecuados, como se hablaba anteriormente. También la automatización ayuda a minimizar los riesgos humanos y, bueno, brindarle una atención más segura al paciente y para que pueda tener una mejoría pronto. También está el segundo punto, que en el futuro la terapia personalizada y el monitoreo podrán ajustar automáticamente los niveles de oxígeno según la actividad del paciente, usando sensores e inteligencia artificial para recopilar datos y ofrecer monitoreo en tiempo real. Con esto, bueno, vemos que la inteligencia artificial jugará un papel fundamental en esto, pues dando por temas de automatización, esto y lo otro, para que el paciente sea un poco más independiente a los hospitales, que se le puedan dar dispositivos que pueda llevar a casa y mantengan su saturación de oxígeno estable y que, bueno, se mantenga en una buena condición de salud. Y por último, la oxigenoterapia futura será más eficiente y adaptativa, integrando inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de pacientes respiratorios. Como nuevamente, debo repetir que nos estamos basando bastante en la inteligencia artificial porque ya han habido muchos avances en otras áreas médicas también. Y bueno, si nos adaptamos a este sistema, a estos sistemas nuevos que nos depara el futuro, podríamos tener una atención más, eh, podríamos decirlo así, predecible, más exacta para tratar a los pacientes de una mejor manera. Así que eh, la oxigenoterapia del mañana la tendremos nosotros los que estamos aquí ahora mismo brindándoles este webinar sobre la oxigenoterapia. Así que ojalá podamos desempeñarnos en todos estos roles y ayudar a mejorar la calidad de vida de todos los pacientes y su salud. Gracias.
Y ahora, el momento que todos esperaban, es hora de revelar el gran ganador de nuestra encuesta. ¿Quién se llevó una transferencia directa a su cuenta de Yapi? Un aplauso virtual para Derek Javier, que por obtener el puntaje más alto y llevarse esa transferencia a su cuenta de Yapi. Así que gracias a todos por participar. Ustedes hicieron que esta dinámica fuera aún más emocionante. Sabemos que no todos ganaron, pero su esfuerzo y participación son igualmente valiosos. No olviden que esto es solo el comienzo de muchas más sorpresas en futuros eventos. Con esto llegamos al final de nuestro webinar, todo lo que debes saber sobre oxigenoterapia. Agradecemos sinceramente a nuestros expositores por su valioso conocimiento y a todos ustedes por su participación y entusiasmo. Esperamos que esta sesión haya sido y que se lleven información valiosa sobre la importancia de la oxigenoterapia y su impacto en la salud. Esto es solo el comienzo de un tema fascinante y los animamos a seguir profundizando en él. Y recuerden, el aprendizaje es constante y cada conocimiento adquirido puede marcar una gran diferencia. Gracias por acompañarnos hoy y les deseamos mucho éxito en su camino. Hasta la próxima.